Estamos en el análisis de lo que pasó, de qué está pasando en el país. El incendio ha desnudado una intención terrible, y es del expandir una frontera agrícola, el darles a quienes están dedicados a esta actividad más campo de terrenos, incluso deforestando, para sembrar y cosechar. ¿El qué? Y se lo dijo en este programa de televisión, soya, en gran parte. Aquellos productores pequeños que pueden cultivar la tierra para su sustento diario, no llegan ni siquiera al 5, al 6, al 7% en el país, son muy pocos. Amerita acabar, bajar árboles, bajar naturaleza, vegetación, riqueza de este tipo para sembrar y cosechar. A ver, sin embargo, este criterio ha sido planificación del gobierno actual. La economía, la agroeconomía tiene que crecer. Las políticas están siendo tomadas en serio, hasta donde nos llama profundamente la atención, por ejemplo, el hecho de saber que se han sobrepasado las áreas agrícolas. Lo tengo de invitado al señor Eric Ormachea, investigador del CEDLA, esta mañana, para que nos ilustre a propósito de este tema. Señor Ormachea, un gusto tenerlo aquí, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Usted como profesor, al estilo de profesor, ¿qué es una frontera agrícola? Bueno, la frontera agrícola es el límite, digamos, donde se puede cultivar diferentes, ¿cómo se llama?, productos y la expansión también de la ganadería. Ese es un límite. Pasar de eso es entrar a otro tipo de tierra. ¿Cómo se establece una frontera agrícola en un país? ¿Cuáles son las políticas, los criterios? A ver, John, es importante empezar esta charla indicando que esta política de expansión de la frontera agrícola que está planteando el gobierno es el resultado, a su vez, del fracaso de la política hidrocarburífera. Porque, como muy bien saben, los ingresos por concepto de exportación de gas han venido bajando. Y el gobierno ha visto como una fuente de generación de ingresos para el país la agricultura. Hacia 2013, el gobierno nos estaba planteando que debería ampliarse la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas para producir alrededor de 45 millones de toneladas métricas, con el eslogan de que deberíamos exportar porque en ese momento había una coyuntura de precios internacionales muy importantes para los productos agrícolas. Bueno, ese escenario mundial ha variado, los precios agrícolas a nivel internacional están con tendencia al estancamiento y el gobierno ha encontrado para la expansión de la frontera agrícola el mercado de los biocombustibles para asegurar ganancias al sector agroindustrial. Entonces, esta política viene siendo la que está expoliando, digamos, esta tendencia a ingresar en áreas que no son totalmente aptas o aptas para la agricultura. Una cosa es que extiendan la frontera agrícola con esa intención, otra cosa es que se metan en tierras, expandan tierras para la agricultura, y otra cosa es que expandan donde ni siquiera se puede hacer agricultura. Así es. Datos del propio Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del 2012 nos hablan de que los suelos con aptitud agrícola, con potencial agrícola, es decir, donde la agricultura tendría sostenibilidad, etcétera, llegaría a alrededor de 8 millones de hectáreas. Esto significa más o menos el 8.1 del territorio boliviano. Es decir, contrariamente a lo que se cree, Bolivia no tiene muchísimas tierras para el desarrollo de una agricultura sostenible. Ingresar a tierras que son de vocación forestal va a implicar que se ingrese a tierras que, si bien en un primer momento pueden dar réditos económicos a muy corto plazo, a mediano plazo
es insostenible, porque esas tierras no son aptas para desarrollar agricultura, son tierras muy frágiles y por tanto van a entrar en un proceso de degradación a muy corto plazo. Otro dato que es importante tener en cuenta es que en el proceso de distribución de tierras en el país, todo el proceso de saneamiento de la tierra, etcétera, 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 el gobierno se jacta de que habría cambiado la estructura agraria en Bolivia, con una distribución masiva de tierras a comunidades campesinas y a territorios indígenas, y que los empresarios habrían quedado en esa distribución con pocas, digamos, superficies de tierras en relación a lo que se habría distribuido a campesinos e indígenas. Pero lo que no nos dice es que las mejores tierras para agricultura y ganadería ya están en propiedad de los grandes empresarios y que por tanto las tierras que están distribuyendo a los campesinos y a los indígenas o son tierras marginales por su ubicación de muy difícil acceso o son tierras de vocación forestal, que es el caso de todos los territorios indígenas de las tierras bajas. Entonces, la expansión de la frontera agrícola no solamente va a afectar a tierras de vocación forestal o de producción forestal permanente, sino también a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas que van a ver afectado sus territorios con la ampliación de una serie de productos que van a ser promovidos para la producción de biocombustibles y por otro lado para potenciar la exportación de ganado a China y otros países. Bueno, quedamos entonces como que certificando, porque he escuchado a varios expertos hablando del tema. La cadena es esta, una especie de convenio con los productores de soya, les dan más tierras a los productores para que produzcan soya, la soya alimenta a las vacas, y esta es una cadena de exportación de carne a otros países, que ya se lo está haciendo, al hacer el primer cargamento a China. El vicepresidente Álvaro García Linera decía algo que me llamó la atención, en una grabación que le sacó Amalia Pando el otro día. Decía, nunca ningún gobierno se ha animado a tomar una decisión como esta, y nos enteramos que había habido una política en Combinola con los empresarios cruceños de habilitar 1 millón de hectáreas anuales para esta clase de terrenos para la agricultura. ¿Qué tal esa? Exacto. En realidad es la expresión de la política. García Linera está expresando primero una alianza central con el sector agroindustrial, con el gran sector agroindustrial. Y esta política de incrementar irracionalmente, diríamos, la frontera agrícola a toda costa, sin tener en cuenta la información de los propios órganos del gobierno, como es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que, como yo les decía, plantea que no son muchas las tierras aptas para la agricultura. García Linera, por ejemplo, utiliza una serie de datos que no son reales cuando nos dice Bolivia utiliza muy poca parte de su territorio para la agricultura. La agricultura. Cuando hay países que utilizan un porcentaje mayor, etcétera. Claro, pero no tomen en cuenta este dato que yo le estoy dando, que es que solo 8 millones de hectáreas, según el propio gobierno del MAS a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, nos plantea que son aptas para la agricultura. Solo 8 millones de hectáreas en el país son aptas para la agricultura. Ok, de esas ya 4 millones y un poco más ya están siendo utilizadas. Es decir, el potencial estaría más o menos alrededor de 4 millones de hectáreas, según esta información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entonces, una política que no esté tomando en cuenta esto puede ser fatal a muy corto plazo. No, pero en 4 años se acabaría la frontera, en los terrenos útiles para la agricultura. Este paso según por la esta política información, es decir, tenemos un límite para utilizar tierras aptas para la agricultura. Es posible, como yo le decía, que se expanda a otras zonas, pero es un proceso que va a llevar al desbosque, al chaqueo, a los incendios, a la vuelta del supertanker seguramente en muy corto plazo, y a una agricultura no sostenible en el país. A ver,
Desde chicos nos han enseñado que Bolivia es un país agrícola. ¿Somos un país agrícola? No. Somos un país con gran cantidad de bosques. El 46% de la superficie de Bolivia son tierras forestales de producción permanente. Somos en gran parte un país amazónico, si uno ve la estructura general de la geografía boliviana, ¿no? Entonces, esa información y esos datos no están muy relacionados con la realidad. A ver, claro, después de escucharlo, yo me pregunto entonces, ¿qué estamos haciendo como política de desarrollo en el país? O sea, bueno, yo creo que el incendio, por ejemplo, es el corolario de una política fallida en varios planos, porque se han venido abajo después de los hidrocarburos. Se está intentando desarrollar la frontera agrícola de manera irracional. Los proyectos de exportación de energía no parecen que van a ser de aplicación muy próxima, etc. Entonces es un escenario muy difícil. Pero además, John, en el caso de la política agraria, hay que seguir recordando que este gobierno no ha podido dar solución a otro gran problema que tenemos en el occidente. La producción agrícola en el occidente se ha quedado estancada, que es en realidad la producción campesina. Es en el occidente donde están asentados la mayor parte de los campesinos de Bolivia. Y no ha podido solucionar el problema del minifundio. Mira, según datos del Censo Agropecuario del 2013, alrededor de 270.000 unidades productivas que están en el rango entre 1 y 2.5 hectáreas, tienen en promedio 0.39 hectáreas en propiedad. Y otras 200.000, digamos, que están en el rango entre 2.5 y 5 hectáreas, tienen alrededor de 2.4 hectáreas, tierras por hectárea. Es inviable hacer una agricultura en esas condiciones. Entonces, no se ha podido dar solución, como se llama, a este tema. La producción agrícola está estancada y según los propios datos que yo he podido trabajar con los datos del Censo Agropecuario, contrariamente al eslogan del gobierno, el propio ministro de Desarrollo Rural anda diciendo que los campesinos producen el 70% de la producción agrícola del país. No es evidente, porque según los datos del Censo Agropecuario, si uno selecciona a las unidades productivas que solo usan fuerza de trabajo familiar, que serían las unidades campesinas, los campesinos en Bolivia ya solo producen el 10%. Los campesinos producen 10% de la producción agrícola. Producción agrícola de Bolivia. Pero es ese producto que llega al mercado, es para su subsistencia. ¿Cuál es la característica de ese 10% de campesinos? Es para el mercado, ya hay muy poca producción para autoconsumo. Estamos hablando de campesinos mercantiles que van al mercado, pero que tampoco, digamos, están pudiendo ya abastecer el mercado con los productos tradicionales. ¿Qué estamos importando, John? Papa, trigo, frutas. Ese es el resultado de una política agraria fallida, pues. Wow. Si a usted le pidieran alguna sugerencia después de esto que está pasando en el tema agrícola, la política a tomar el día de hoy, ¿qué sugeriría, señor Ormachea? Bueno, lo hemos dicho en un reciente artículo que hemos escrito. Es decir, aquí hay que decir, no hay que oponerse al incremento de la producción agrícola. Se necesita producir más para que la gente se alimente mejor, etcétera, etcétera. Pero hay que privilegiar la productividad de la tierra en lugar de la expansión de la frontera agrícola. Es decir, producir una mayor cantidad de alimentos en una misma superficie. Bolivia tiene los rendimientos productivos en agricultura más bajos de América Latina. Y los rendimientos entre el 2006 y 2018, todo el proceso de cambio, la productividad ha subido mínimamente. Entonces, frente a un escenario donde se produce poco, la propuesta del gobierno es produciremos más, pero ampliando la frontera agrícola. Y no
teniendo una política agresiva de modernización de la agricultura, de superación del minifundio y de poder producir más alimentos para el mercado interno y para la exportación con base en el incremento de la productividad. Esa es nuestra propuesta, John. Tremendos datos, señor Enrique Ormaechea, investigador del CETLA. Muchísimas gracias por compartirlos acá en AM de Fides. Muchas gracias, John. Hasta una próxima oportunidad. A tus órdenes. Vamos a la pausa. Son las 11:40, 11 de la mañana, 40 minutos.